Bien. El Señor sigue abriendo sus rollos y sigue soltando cosas tremendas de su corazón. Así que vamos a introducirnos en el capítulo 5 de Gálatas, ya estamos por terminarlo, y la dinámica de las otras cartas de Pablo, que faltan bastantes, con la que seguimos, yo creo que es Filipenses, la dinámica vamos a cambiarla un poco a partir de, pues, que terminemos. Asumo que, no sé, este mes o el otro mes que ya terminemos, no sabemos cuánto nos llevemos en lo que falta. Pero ha sido sin duda un tiempo tremendo podernos sumergir de esta manera a revisar cada detalle de lo que Pablo quería hablar y sin duda conocer y ver cosas que antes no habíamos visto. Yo encontré cosas tremendas, tremendas que no había visto antes y decía, bueno, realmente a veces leemos muy de paso la escritura. Así que quiero pedirle que me acompañe a el capítulo 5 de la epístola de Gálatas, versículo 1. Voy a leer en la Biblia textual, cuarta edición. Dice, para la libertad Cristo nos libertó. Estad pues firmes y no os sujetéis nuevamente al yugo de esclavitud. Creo que este versículo es tremendo porque, bueno, Dani ya habló hace 15 días, 2 semanas, no sé hace cuánto, de la primera parte, para la libertad Cristo nos libertó. Ahora, lo que Pablo sigue diciendo es, estad pues firmes. Piensen ustedes en algo, y era algo que el pueblo tenía. Dios no quería que en el pueblo de Israel hubiera esclavitud. Cada persona en el pueblo, Dios se aseguró de que recibiera una porción de tierra. Si usted ha seguido siguiendo juiciosamente la lectura que estamos haciendo en la congregación de jueces, Josué y reyes, ya estamos en jueces, usted se va a dar cuenta en Josué que a cada tribu le correspondió una porción de tierra y a cada tribu que tenía una porción de tierra, a cada familia le correspondía una porción de tierra. Claro, hubo tierra que quedó sin conquistar, pero hubieron dos opciones, o fue por la pereza de las personas de no conquistarlo, o por el temor, o por la comodidad, o porque Dios permitió que esa tierra no se conquistara para que la generación que siquiera se entrenara en la guerra. Pero en Dios no estaba el corazón de que ciertamente en el pueblo hubieran esclavos. Ahora, piensen en esto. Cada persona tenía su porción de tierra. O sea, salen de Egipto, pasan el desierto, entran a la tierra prometida, toman la tierra y cada familia queda con porción de tierra. Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo agricultor, o sea, ellos cultivaban la tierra. Y ciertamente, si cada familia tenía su porción de tierra, cada familia podía cultivar. Aún más, la tierra prometida, Canaán, ya estaba cultivada. O sea, ellos no tenían que entrar a trabajar la tierra, sino a poseerla y comer los frutos de la tierra, porque ya la tierra estaba cultivada. De repente surge por ahí algún judío, algún israelita que, no, ya se comió los frutos de la tierra y ya viene el ciclo de comenzar a cultivar. Ahora, piense cómo venía el pueblo. En el desierto estaban enseñados a que todos los días venía el maná, ellos salían, lo cogían, lo comían y listo. Y al otro día caía el maná, salían, lo cogían y comían y listo. Llegan a la tierra prometida y lo que hacen literalmente es esto. Ellos entran a la tierra y lo que hacen es estirar la mano y coger de los frutos que ya están cultivados. Tomar del fruto que ya la semilla ha dado. Entran a la tierra y toman del fruto y comen. Y toman la tierra. Ahora, el pueblo, una vez que ya ha comido todos los frutos que ya estaban en la tierra, tenían que cultivarla. Debía comenzar el proceso de cultivar. Ahora, suponga que quedó por ahí algún holgazán que no falta, ¿no? Algún holgazán dijo, yo no quiero cultivar la tierra. Y comienza entonces a alquilar su porción de tierra a otra persona que dice, listo, yo soy un trabajador, yo se la alquilo. Comienza a alquilarla, pero de repente él no sabe administrar lo que le dan por el alquiler y él termina quedándose con nada, así que la única opción que le queda es entregar su tierra para poder sostenerse.
Así que esta persona a la que se la alquilo le dice, mire, yo se la vendo. Y él le dice, listo, yo se la compro, tenga, aquí le entrego el valor que usted me dice. Y esta persona, como no sabe administrar y no tiene otra manera de generar riqueza, que no es lo que le da la tierra, termina malgastando el valor que le dieron por la tierra y termina con nada. Así que, ¿qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es sobrevivir. ¿Y qué hace? Se ofrece voluntariamente a trabajar como esclavo. Se acerca a algún hermano judío y le dice, mire, ¿sabe? Yo desperdicié todo lo que me dieron. Así que yo vengo a trabajar como esclavo. Y le dice, bueno, listo, ¿sabes? Me hace falta gente en la casa, tengo muchos niños, entre cultivar la tierra y acá, bueno, listo, te voy a colocar algunas tareas, tu paga va a ser el sustento alimenticio y que tengas una cama y un techo donde dormir. Así que esta persona comenzaba a trabajar como esclavo. Al pasar del tiempo, venía el jubileo. ¿Qué era el jubileo? Era una celebración que se hacía cada 49 años. ¿Y en qué consistía? Era como un reset. En el jubileo todas las deudas se perdonaban. Si tú tenías algo mío que yo te lo había vendido, me lo debías devolver. O sea que esta persona que había perdido la tierra, recuperaba su tierra. Ahora, esta persona que había sido esclava, tenía la opción de decir, en el jubileo los esclavos eran liberados. Pero tenía la opción de decir, yo quiero seguir siendo esclavo. Quiero pertenecerles a ustedes para siempre y no recuperar nada. Si su decisión era ser esclavo, entonces cogían, ponían su oreja en la puerta del dueño y le pegaban un golpecito con una puntilla, le hacían un roto en la oreja y quedaba marcado para ser esclavo. ¿Quién quisiera ser esclavo? Ahora, nosotros somos gente que no conocemos la esclavitud propiamente. Seguramente si habláramos del siglo pasado con las personas de color, nos daríamos cuenta que para ellos la esclavitud es algo muy palpable. Para nosotros no. Pero es tremendo lo que dice aquí Pablo y ya nos vamos a introducir en por qué les conté todo esto que les conté. Dice, estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. La libertad es algo en lo que nosotros trabajamos para mantenernos. ¿Cómo lograba una persona judía que había heredado su porción de tierra mantenerse firme en la libertad, cultivando la tierra? La libertad de una persona en los tiempos de Josué y de jueces dependía enteramente de que esta persona hiciera uso de lo que Dios le entregó. Dios le entregó un pedazo de tierra, haz uso del pedazo de tierra. Cultívalo, siémbralo, déjalo reposar. O sea, tenía que entrar a funcionar como Dios quería que funcionara. La libertad de toda persona que en el tiempo de Josué, de jueces y de los reyes, dependía enteramente de que ellos fueran fieles con el proceso y los ciclos de la tierra. Cultivarlo, sembrarlo, ararlo, todos los ciclos que alguna vez los revisamos con las fiestas. Todos esos ciclos. O sea, que la libertad no es esa acción de no hacer, sino que es la acción de comenzar a hacer cosas nuevas que me van a ayudar a mantenerme en la libertad, de hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Entonces, por eso Pablo los exhorta y les dice, estén firmes en la libertad. Piensen en eso, debemos estar firmes en la libertad. ¿Cómo así? ¿Acaso la libertad no es ser libre y no hacer nada? Muchas veces hemos escuchado, soy libre del trabajo, ¿no? Ya no tengo que trabajar, no estoy haciendo nada. Y no, porque fácilmente en el no hacer nada, y era la palabra que leíamos de segunda de Pedro, capítulo 1, tan tremenda que el Señor nos daba. Miren lo que él dice. Vamos a leer la segunda de Pedro, capítulo 1. Leo desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Hasta el versículo 8.
Dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Miren, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No algunas, todas. Por medio de las cuales, versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí dice, en el versículo 4, que todo esto tiene un fin, que lleguemos a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Consubstanciales tiene que ver con compartir la sustancia. Ahora dice, ¿cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cuál es la corrupción que hay en el mundo? No es solamente ir a la discoteca, es el no poder perdonar, el preocuparnos por el mañana, el preocuparnos por las riquezas, el afanarnos por hacer dinero. Todas esas cosas sutiles que nosotros no logramos catalogar como cosas del mundo porque en medio de la religión hemos pensado que el mundo es la discoteca, que el mundo solamente es el adulterio, que el mundo solamente es la fornicación, y todo eso hace parte del mundo, pero hay un mundo que es más sutil que tiene que ver con la falta de perdón, con el rencor, tiene que ver con el afán por el mañana, con el afán por las riquezas, con la angustia. Entonces dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Mire, qué tremendas dos palabras que usa Pablo, que usa Pedro en esta parte. Ni ociosos ni estériles. O sea, la libertad no es la ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? Bueno, estás haciendo nada, ¿no? Ay, qué ocioso. Yo me acuerdo que de pequeño, cuando estábamos donde mi abuelita, con mi primo nos poníamos a hacer cualquier cosa. Y mi abuela, sí son ociosos, ¿no? Porque como que no encontrábamos nada más que hacer y acabábamos sacando las sábanas y poniéndolas en el suelo, tirándonos ahí un mundo de cosas. Y mi abuela, pero ¿por qué tan ociosos? O estábamos en la mesa y comenzábamos a hacer cualquier cosa en la mesa, colocar los vasos uno encima de otro. Y decía, pero qué ociosos, pónganse a hacer algo. Claro, a ver, la ociosidad es no tener sentido de propósito en lo que hacemos. Y ahí es donde nosotros debemos crecer. Hace algún tiempo yo le escuché algo a un hermano de la Congre en Bogotá, a Ricardo, y él decía, todo lo que hacemos debe tener sentido de propósito. Y me gustó, para mí eso fue una perla. Yo la agarré y la escribí porque se me abrió algo tremendo. O sea, muchas veces hacemos las cosas y la pregunta es, ¿cuál es el sentido de propósito que tiene esto? Ah, no sé. No, debemos tener y buscar y encontrar sentido de propósito en todo lo que hacemos. Porque eso es lo que va a garantizarnos que nosotros nos mantengamos firmes en la libertad. Cuando no hay sentido de propósito, cuando estamos ociosos, fácilmente volvemos a la esclavitud. Y seguramente si nosotros pensamos, por ejemplo, bueno, ¿qué esclavo prefiere seguir siendo esclavo? ¿Qué esclavo siendo libre va a decir, ay, bueno, yo quiero volver a ser esclavo? Es ilógico cuando lo pensamos, pero piensen, el esclavo, el amo le está dando todo. El libre debe comenzar a mirar, a generar los mecanismos para poder generar lo que él necesita. El esclavo, el amo, le tiene todo. Claro, está en esclavitud, está subyugado, está oprimido, es tremendo, pero de alguna manera el esclavo, dentro de su esclavitud, tiene sentido de propósito. El esclavo natural. Hoy me levanto, debo hacer esto, debo acá, debo acá. El amo le pone tareas. De repente, cuando es libre, imagínense, está el esclavo.
todos los días tiene tareas. Todos los días tiene tareas. Porque el amo por las noches se las escribe. 7 de la mañana haga esto, ta, 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 ta. Todos los días tiene tareas. Y de repente le dicen, sabes, ya eres libre. Y él sale. Y duerme. Y al otro día se levanta y dice, ¿qué hago? ¿Cuál es la tarea que debo hacer? Eres libre. No, pero ¿cuál es la tarea? Porque, o sea, todos los días mi amo venía a decirme lo que debía hacer. ¿Y ahora quién me lo va a decir? Nadie, amado, eres libre. O sea, el cambio de mentalidad de esclavo a libre, a hijo, es tremendo. Y a lo que Pablo nos sigue introduciendo en el versículo 2 de Gálatas, miren lo que dice tan tremendo. Vamos a leer el 2 y el 3. Gálatas 5, 2 y 3 dice: Mirad, yo Pablo os digo, si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se deja circuncidar, que está obligado a practicar toda la ley. Ahora, vimos ya la esclavitud en esa dimensión natural, pero ciertamente la esclavitud de la que Pablo está hablando aquí es la de la esclavitud a la ley. Ahora, es tremendo lo que dice: si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Yo creo que la pregunta que Pablo podía hacerle a la gente que se circuncidaba era la siguiente: ¿cuál es el sentido de propósito de circuncidarte? Y si la respuesta es, bueno, porque la ley lo manda, estás en esclavitud, amado. No hacemos las cosas porque la ley lo dice. Lo hacemos porque es el Espíritu quien nos está guiando. O sea, esa es la diferencia. El cambio de la ley a la vida en el Espíritu es que yo dejo de depender de la letra y comienzo a depender de la voz. O sea, yo dejo de decir, bueno, a ver, mentir está mal, vamos a ver aquí la Biblia que dice de mentir. No, Señor, ¿tú qué hablas de mentir? No me gusta, dice el Señor, mentir está mal, ok. Ahora, en ese proceso que yo sé que mentir está mal, yo soy introducido en la dimensión de segunda de Pedro 1 que leíamos. Comenzamos a ser consubstanciales con Él, porque su voz viene y me habla y yo comienzo a unirme a la voz, por lo tanto mi naturaleza comienza a cambiar y una ley es escrita en mi corazón. O sea que la ley deja de estar afuera para estar adentro. Esa es la vida en el Espíritu. La ley me esclaviza, porque constantemente necesito una serie de pasos a seguir que están afuera de mí, que no me permiten realmente satisfacer mis deseos. Mire lo que dice acá Pedro. Vamos a volver a 2 de Pedro 1, lo leímos hace poco. Dice: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas, versículo 3, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a seis consubstanciales con la naturaleza divina. Esta parte es importante, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, tanto Pablo como Pedro y Juan van a hablar de este problema. ¿Cuál? La concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo. O sea, la concupiscencia nosotros la relacionamos con algo malo, pero en realidad concupiscencia significa deseo. En el griego, la palabra concupiscencia, ya pasa en una ambulancia, listo. En el griego, la palabra concupiscencia significa poner el corazón sobre. Ahora, quiero que veamos algo. Esto fue algo tremendo que el Señor nos abrió hace 2 semanas con los estudiantes de guitarra y de piano. Y quiero que lo podamos leer. Ya. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 5, del 1 al 5. ¿Listo? Vamos a dar un segundito para que lleguen y nos metemos en esto tan tremendo. Recuerde, estamos hablando de la concupiscencia, y lo que está hablando Pablo acerca de la esclavitud y la libertad, de estar firmes en la libertad. Leo,
Primera de Corintios 10, 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí está hablando sin duda del pueblo que salió de Egipto, ¿no? Y en Moisés, versículo 2, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Verso 5. Ponga atención a este versículo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Vamos al versículo 6. Y todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. A ver, amadas, dice que ellos codiciaron. ¿Qué es codiciar? Desear. Codiciar es desear. Codiciar también lo relacionamos con cosas malas. Aún decimos, ay, qué codicioso, ¿no? Usted es más codicioso para dar a entender que desea cosas malas, que es muy avaro, ¿no? Ahora, miren lo tremendo. Está diciendo que Dios no se agradó simplemente porque ellos desearon, porque ellos codiciaron. No porque hubieran hecho algo malo, sino porque codiciaron cosas malas. El primer síntoma de la esclavitud está en lo que codiciamos, en lo que deseamos. Está en nuestra concupiscencia. Acuérdese lo que acabamos de leer de Pedro. Dice, tienen que huir de la concupiscencia. Huyan de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, un mal deseo, amadas, nos vuelve a la esclavitud. Y el golpe más fuerte que tenemos que dar contra la esclavitud son los deseos. Piensa en el pueblo. Aquí Pablo está hablando en el pueblo que salió. Todo el tiempo codiciaron lo malo. Aquí dice en el versículo 6, codiciaron cosas malas. Dice, todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Ellos codiciaron cosas malas. Y eso provocó que Dios no se agradara de muchos. La esclavitud se manifiesta en lo que codiciamos. Volviendo a Gálatas, dice, de nada nos aprovecha la circuncisión. Y ahí viene el tema. ¿Por qué te circuncidas? Ah, bueno, no sé. ¿Dónde está Cristo? ¿Cuál es el sentido de propósito en todo lo que hacemos y en todo lo que deseamos, en todo lo que codiciamos? ¿Cuál es el sentido de propósito? Porque el sentido de propósito es lo que nos va a guardar de ser esclavos. Cuando yo le encuentro sentido de propósito en Cristo a lo que hago, me estoy manteniendo firme en la libertad. Y encontrarle sentido de propósito en Cristo no es sentarnos a leer la Biblia, es sentarnos a escucharle. Entonces veníamos acostumbrados a una vida de esclavitud. Y usted dirá, ah, sí, en el pecado. No, no solamente en el pecado, en la religión. La religión nos esclavizó al hacer. Me siento apartado de Dios, voy a ayunar. Siento que me he enfriado, voy a meterme en un ayuno. Necesito que mis finanzas se abran, voy a dar una ofrenda. Pregunta, ¿Dios te está mandando a hacer todo eso? Ah, no, verá, es que me lo enseñaron alguna vez. No, para algún tiempo sirvió para formarnos. Pero este es el tiempo donde la voz de Dios es la que marca cada cosa que hacemos. Porque si hacemos las cosas que hacemos, las actividades que hacemos, sin tener sentido de propósito, sin tener voz direccionándonos, estamos volviendo a la esclavitud. La esclavitud es cómoda. Imagínense nuevamente eso de lo que hablamos hace poco. Hace poco es hace unos minutos.
de que el esclavo todo le es puesto enfrente. Aún lo que tiene que hacer le es dicho. Pero el libre debe de comenzar, bueno, ¿cómo hago? Debo buscar, debo aquí, debo aprender nuevas cosas. Y el libre en el Señor, esa es la pregunta. Señor, ¿qué hago? No hace las cosas porque las ve hacer a otros, sino porque es un testimonio del Señor. O sea, puede haber, y aquí tenemos también que evitar, algo que nos ha enseñado la pastora Gladys, es que fácilmente las cosas proféticas en nosotros se pueden volver en estructuras religiosas. Estamos diciendo que es importante que nos mantengamos en la libertad y para mantenernos en esa libertad es importante que nosotros pasemos de la ley a la vida en el Espíritu. Pero un peligro de esto, que es una dirección profética, es que nosotros nos volvamos religiosos. Toda instrucción profética se nos puede volver en religión fácilmente. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No nos podemos volver gente que dice, si Dios a mí no me habla directamente, yo no lo hago. Qué pena pastor, qué pena pastora, qué pena aquí, qué pena allá. Si Dios no me lo dice, yo no. Entonces voy a sentarme y voy a pesar lo que usted me está diciendo en el espíritu, porque la Biblia dice que pesemos todos los espíritus y la Biblia dice eso y le voy a hacer. A ver, cuando nosotros aprendemos a entrar en la vida del espíritu, a veces un hermano va a decir algo y yo voy a recibir el testimonio. O sea, yo no necesito religiosamente meterme 3 horas en intercesión para que Dios me diga que lo debo hacer. La vida en el Espíritu es un constante fluir. Vamos por la calle y estamos fluyendo, Dios nos va hablando. Estamos hablando con alguien y ¡pum! Dios pone un sello de testimonio. Entonces, aún la vida en el Espíritu nos quita de la esclavitud, lo voy a decir con cuidado, de la esclavitud de lo que el Señor Jesús dijo, de entrar a tu cuarto, cerrar la puerta. Noten que cuando Jesús lo está hablando, y lo digo con cuidado y recíbalo en el Espíritu, cuando Jesús dice eso, oren así, entren en su cuarto, cierren la puerta, Él no había resucitado. Y como Él no había resucitado, era necesario entrar al cuarto, aquí y allá. Pero como Él ya resucitó, Él está en nosotros. Entonces, entrar al cuarto es muy lindo, sí, claro, y es importante, sin duda lo es, pero no es la única forma. Igual Pablo también va Anda a más cerca del decir, micrófono. Pablo también va a decir, oren todo el Todo el tiempo en tiempo. el Espíritu. Entonces, el Espíritu ya es ese aposento interior del cual Jesús estaba hablando. Es, me dirá, ay, ¿cómo voy a orar todo el tiempo en el Espíritu si yo no puedo eh, alzar mi voz todo el tiempo, ¿no? Y ahí es donde todas las estructuras de esclavitud tienen que romperse, porque yo, aún cosas que Dios mismo os ha dicho, si yo me quedo en el tiempo pasado de su voz, ya me esclavizo. Y es que el estar en el tiempo de la voz del hoy es la que me trae libertad, en este caso, el tipo de oración o la forma en cómo oramos, ¿sí? Entramos en libertad cuando la hacemos de acuerdo al tiempo en el que estamos. Correcto, entonces debemos aprender, y esto lo hemos estado aprendiendo nosotros, y por eso se los impartimos, aprender la flexibilidad del espíritu. Un sello de que nos envejecemos es que no somos flexibles. ¿Cómo es un hombre viejo? Que es lo que dice el Señor, de alguien que está viejo. O sea, hay una diferencia entre viejo y anciano. Alguien viejo es alguien que ya no se estira. Es un hombre viejo ya. O sea, nada nuevo le entra. En cambio, un hombre joven puede recibir lo añejo, lo que no está envejecido, sino que lo que se ha hecho mejor. Cuando nos envejecemos estamos en degradación, empeorando, pero cuando nos hacemos añejos, la verdad es que nos hacemos mejores, mejoramos, avanzamos. Entonces, la libertad es algo que nosotros debemos aprender a mantener y ser muy cuidadosos, porque lo profético fácilmente se nos vuelve en estructura religiosa. Y es lo que menos queremos. Ahí es donde les decimos, a todas las cosas no respondemos, ay, voy a preguntarle a ver, Dios a ver qué. Hay cosas que simplemente por venir de mi autoridad yo las debo tomar. ¿Por qué?
porque vienen de mi autoridad. O sea, ¿qué me hago teniendo una autoridad en la cual tengo que pesarle todo lo que me está diciendo? No, pues, o sea, qué chiste. Hay cosas de las que voy a recibir el testimonio inmediatamente. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y ya, punto. O sea, no, bueno, voy a meterme en 3 días de ayuno, voy a, voy a hacer el ayuno de Daniel, el ayuno de Esther, el ayuno de yo qué sé, eso, de voy a ver cuántos ayunos se nos ha ocurrido inventarnos en medio del querer resolver las cosas. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Aprender a mantener la libertad. Entonces, si hacemos un ayuno, que sea porque el Señor nos está guiando a hacer el ayuno y no porque decimos, ay, no, para que haya, ¿saben que hay algo tremendo en la escritura y en la textual? Piensen en esto. El Señor Jesús le dice a los discípulos, les doy autoridad de sacar todos los demonios, de sanar enfermos, de hacer todo. Van los discípulos y de repente se encuentran con alguien que no puede. Y el Señor Jesús les dice, en algunas traducciones dice esto, este género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? Ahora, ese versículo en los manuscritos más antiguos no está. Piensen esto, el Señor Jesús les dice, vayan, saquen, y luego les va a decir, ah, bueno, este no se puede, ¿no? O sea, pueden sacar todos menos este, aquí tienen que meterse a ayunar, tienen que meterse acá, o sea, no, 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 no. ¿Por qué no lo podían sacar? Cristo, no sabemos. Quizás necesitaban ver algo del Señor, quizás había muchos prejuicios, quizás había... Pero piensen, Jesús lo saca y Jesús nunca ni ayunó ni estuvo orando. Eso no estaba, eso es religión, amadas. Eso son cosas metidas porque el hombre a veces dice, bueno, tenemos que buscarle una solución a por qué no. Así que bueno, oración, ayuno, porque eso es lo que está sirviendo ahora. Oración, ayuno. Y no estamos diciendo que orar y ayunar esté mal. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Ese es el asunto de todo. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el deseo? Ah, bueno, porque la religión siempre nos va a querer llevar a buscar algo. Voy a ayunar para que me paguen lo que me deben. Voy a ayunar para que los servicios que debo me paguen. Voy a ayunar para que las deudas me perdonen. ¿Qué acaso Dios no es Padre? ¿Qué acaso Él no se goza en darnos? ¿Acaso Él necesita que ayunemos para que nos dé? Es absurdo, o sea, nuestros papás nos han dado sin que hagamos un sacrificio. Cuando nos acercamos a Dios de esa manera, no nos acercamos a Él como Padre, sino como Dios, como Jehová. Ay, tengo que hacer algo para agradarle. No tenemos que hacer nada para agradar al Padre, tenemos que ser. La religión nos mete en la estructura del hacer muchas cosas, pero el ser hijos, el ser la familia de Dios, nos dicen sean, sean. Quiere escribir algo nuevo en sus corazones para que sean, no para que hagan, sino para que sean. Y es lo que Pablo está juzgando. Aprender a estar firmes en la libertad es aprender a no hacer por hacer. Es aprender a primero ser. No hacer, hacer. Entonces tenemos que quitarnos tantas cosas que nos han dicho. Venga, ay, ¿a quién le siembro? ¿Cuál es la congregación? ¿Qué es tierra fértil para yo sembrar y que se me multipliquen las cosas? No necesitamos hacer obras. Necesitamos ser. Necesitamos ser. Y esa es la dimensión en la que tenemos que entrar. Aprender a estar firmes en la libertad. No en la esclavitud. La esclavitud es, y eso no sé, el Señor lo soltó ahora, esa imagencita del esclavo que tiene ya la lista de cosas por hacer en el día. Y el libre se levanta y bueno, ahí estoy, ¿no? ¿Qué hago? Y el Señor viene y le dice, hay un documental muy bueno que está en YouTube y es legal, se los voy a recomendar, se llama Padre de Luz. Ahora lo buscamos y lo mandamos. Y cuenta historia de varias personas, entre esas aparece una persona de la India que él se levanta todos los días a las 4 de la mañana y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Todos los días. Todos los días. O sea, él ningún día da por sentado que debe hacer algo. Eso es mantenernos firmes en la libertad. Él dice, bueno, hoy es miércoles de vigilia, ¿no?
¿Y por qué? No, porque hay que hacer vigilias. ¿Y por qué? Y bueno, no, pues porque eso es bueno. No, sí es bueno, pero hay algo mejor. O sea, no está mal, es bueno, pero hay algo mejor. Y Dios nos quiere llevar de lo bueno a lo mejor. Y de lo mejor a lo perfecto. Y eso es lo que tenemos que comenzar a caminar. Quitarnos, experimentar la libertad, extender nuestras alas y decirle, listo Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Por eso es tan tremendo esa declaración del Señor Jesús que está en Hebreos y en Salmos, que dice, he aquí, Señor, vengo a hacer tu voluntad. En tu rollo está escrito acerca de mí. Que todos los días podamos decir, venimos a hacer tu voluntad. No la voluntad de la Biblia, no la voluntad de la religión, no la voluntad de nuestras estructuras, sino tu voluntad. La que nos introduce en la libertad. La que nos ayuda a permanecer firmes. Firmes, firmes. Y es en lo que debemos procurar andar todos los días, sin falta, sin cansancio. Es lo que tenemos que enseñarnos a eso, a esa libertad. Porque a veces pensamos, ay, ¿qué será que está pasando? ¿Qué será que hago para que venga la provisión? ¿Qué será que hago para que venga la sanidad? Dios es Padre y como Padre ama sanarnos, como Padre ama darnos, como Padre ama que disfrutemos. Entonces debemos aprender a ser hijos, a caminar en la libertad a la que Él nos ha llamado a estar, mantenernos firmes. La libertad es algo que se mantiene firme. No caigamos en el engaño, ya damos la palabra, no caigamos en el engaño de que somos libres cuando en realidad estamos caminando ¿en qué? En esclavitud. La esclavitud es fácil, amadas, es fácil. Ay, no, esta es la lista de cosas por hacer, ¿no? Yo creo que todos vimos y nos sirvió. Yo recuerdo cuando me convertí, había en la librería donde yo compraba los libros, decía, números de emergencias. Si estás triste, Juan tal, tal. Si estás acá, ta, ta, ta. Y nos sirvió, o sea, nos fue útil. Claro, nos convertimos, era necesario, pues estamos en un tiempo mejor. Estamos en un tiempo mejor donde podemos escuchar la voz. O sea, es mejor la voz, estamos en un tiempo mejor que los números de emergencia cuando nos convertimos, estamos en el tiempo de la voz. Y es, Señor, necesito ayuda. Y la voz nos va a inundar, nos va a llenar y de repente, uff, ya estamos diferentes, o sea, ya la tristeza se fue, no porque nos aferremos a un versículo, sino porque vino la voz, entró en nosotros y nos cambió. Ahí está el versículo que dice, tú cambiaste mi lamento en baile. Porque es un cambio interno. Entonces entremos en ese tiempo de la voz. En todo. Sin que, como ya lo dijimos, la voz se nos vuelva en una estructura religiosa más, que sería terrible. Por eso hay que mantener firme, como dice, mantengan firme la libertad. Y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, hubieron cosas muy buenas que nos sirvieron, sin duda. Pero ahora tenemos cosas mejores. Y estas cosas mejores nos van a servir, pero más adelante tendremos las cosas perfectas. Entonces Dios no quiere que nos acomodemos a nada, Él siempre quiere movernos. Y cada vez que nos vamos acomodando, Él nos mueve. Y ya era así, pero ya no es así, listo, vamos a hacerle. Yo me acuerdo, uno pasa por todo, ¿no? Pero yo me convertí y era de los que tocaba la guitarra en la iglesia. Y un día tuvimos un ensayo tremendo con los de la alabanza. Escuchamos trompetas, cantaron ángeles. Eso fue impresionante. Fue un ensayo un día antes del servicio que se tenía, creo que era los jueves el servicio. Y fue un miércoles y el jueves tuvimos el ensayo. Y el jueves que era el servicio, fue el miércoles el ensayo y el jueves el servicio. Y el jueves tratamos de cantar lo mismo que cantamos, con las mismas palabras, con los mismos acordes, con los mismos tonos. El miércoles a ver si se producía lo mismo y no pasó. ¿Por qué? Porque a libertad nos llamó el Señor. Él no quiere que nos acomodemos. Cada día, como dice el Señor, traje su pan. Entonces, hoy me sirvió algo. Bueno, Señor, mañana, como esta persona del documental, ¿qué quieres que haga hoy? Que aquí vengo a hacer tu voluntad. Y debemos disponernos aquí cada día que nos despertemos, ese sea nuestra oración.
vengo a hacer tu voluntad. No dar algunas cosas como, ay, bueno, siempre hay que hacer esto, oro esto, me levanto a las 4, oro de 4:30 a 5:30. O sea, hagamos cosas nuevas y diferentes para Dios que nos lleven a disfrutarlo plenamente. Amén.